Estamos Rafael Campos, Luisa Delgadillo, Steven Macías y Jimmy Jairala. Para consultarle, doctor, ¿cuál es el margen, el espacio de acción que usted le ve en este rato al gobierno nacional tras su ruptura con Creo y del acuerdo legislativo y una situación medio extraña con el BIN y el BADI que no se sumaron con voto positivo, con un voto a favor del juicio político a Diana Tamaint? ¿Qué espacio de acción le queda al gobierno según su criterio? Mire, el gobierno se va quedando absolutamente solo, porque en un año electoral como es el 2020, si bien la presidencial es en febrero del 2021, pero ya a partir del segundo semestre del 2020 viviremos un año plenamente electoral. Nadie quiere, subrayo, nadie quiere caminar de la mano con un gobierno que tiene una credibilidad de menos del 4%. O sea, nadie quiere, nadie. Y los que quieren hacerlo son personas que saben que ya están quemadas en política, o partidos o movimientos políticos cuyo negocio es la política. Entonces, los que se quedarán al final del día votando con el gobierno son aquellos que terminarán tratando de ubicar cuotas políticas en sus provincias, o que saben que no tienen ningún tipo de posibilidad electoral en 2022, y en consecuencia este es el todo o nada. Pero obviamente esas son malas compañías, son compañías de desecho en política, pero esa es la razón por la que nadie quiere andar con el gobierno en este momento. Entonces todos los que se sumen al equipo de gobierno, los que se sumen a los acuerdos legislativos, serán necesariamente personas más bien marginales y algo despreciables de la política en términos generales. Ya, entonces usted considera, doctor Aguilar, que en el campo legislativo la va a tener bastante cuesta arriba el gobierno nacional en temas como aprobación de nuevas leyes, ¿no? Sin duda, porque como le digo, ya Creo ve por sus propios intereses electorales, los socialcristianos ven por sus propios intereses electorales, la Revolución Ciudadana ve por sus propios intereses electorales, y esos legisladores sueltos que están ahí en el BIN, el Pachacuti, están más bien viendo por sus intereses personales. Entonces la va a tener complicado el gobierno en los próximos meses. Ya. Ahora, doctor Aguilar, pero quisiera pedirle también su reflexión respecto a lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? El gobierno del expresidente Correa sostuvo pues que dejó la economía caminando, buenos números, etcétera, etcétera. ¿Es posible que en solo 3 años todo lo que, según se ha dicho, funcionaba como un reloj suizo se haya reducido a lo que estamos viendo hoy día? ¿O a lo mejor sí quedó golpeada la economía? Le pregunto como periodista, ¿no? ¿Sí quedó golpeada la economía de alguna manera en temas de endeudamiento, de paralización de la obra pública, y resulta que a Lenín Moreno le tocó cargar con todo eso, o no? A ver, yo creo que hay que ser un observador objetivo para tratar de hacer las reflexiones que le voy a hacer. Yo fui un crítico del modelo económico del presidente Correa desde mi actividad política activa. ¿Y por qué fui crítico? Porque era un modelo que tenía una idea que era la idea de un Estado grande, un Estado que canalice recursos hacia la economía, y toda la economía del Ecuador dependía de la inyección de recursos del Estado. ¿Sí? Eso implicaba un alto índice de gasto corriente en el presupuesto, y obviamente el endeudamiento con fines de obras de inversión que debían ya estar dando los réditos que se planificó al menos en el quinquenio anterior. Pero, cuando Moreno accede al poder y traiciona el modelo económico del correísmo, no tiene otro. El problema es que no tiene otro. Es decir, el Estado deja de invertir, la inversión pública es vergonzosamente baja en el gobierno de Moreno, se sigue endeudando, es decir, no era verdad que el gobierno de Correa había sobrepasado la relación 40% entre el Producto Interno Bruto y el PIB. Entonces, el PIB, entre el Producto Interno Bruto y la deuda. Entonces,
se sigue endeudando. De hecho, acaba de salir una noticia en este momento en medios de que ha bajado incluso la calificación del país, porque aunque espera volver a mercados internacionales para colocar bonos, no lo hace en el mejor escenario. Entonces, cero inversión pública, continúa endeudándose. Entonces la pregunta que se hace es, bueno, don Moreno, ¿y usted qué hace con el dinero que está pidiendo prestado? No paga un Estado grande porque se ha dedicado a reducir y a desemplear a los empleados, a las personas que están en el empleo público, a sacarlos del empleo. Que dígame, ¿qué está haciendo? Yo creo que esa es la gran interrogante que nos va a quedar al final de los 4 años de Moreno. Oiga, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Y en términos de temas impositivos, tributarios, mire, si hay un país con un crecimiento económico que apenas supera el 1% en estos años, y tiene usted utilidades en el sistema financiero nacional que son muy importantes en los bancos, entonces está claro para quién está gobernando el presidente Moreno, que no es para las clases que en este momento se encuentran, las clases sociales que se encuentran autorizadas, desempleadas y sin visos de empleo o de mejoramiento de su condición económica a corto plazo. Para terminar, si bien el modelo de Correa era un modelo cuestionable, yo lo cuestionaba porque además había que complementarlo con un fortalecimiento de la competitividad, un fortalecimiento del sector privado real, no de este sector privado fantoche y de falsa empresa, sino uno real. Teníamos que atraer inversión privada directa y no lo pudimos hacer, es decir, la inversión extranjera directa que se trajo fue para obra pública, no para el sector privado. Entonces, el problema es que si bien el modelo económico de Correa era un modelo económico con el que yo podía no estar de acuerdo, pero sin embargo era un modelo económico. Lenín Moreno no tiene modelo económico, o sea, el Ecuador ha ido a la deriva durante estos 3 años y meses sin que sepamos a dónde ir. O sea, simplemente lo único que tiene claro Moreno es que mientras el Fondo Monetario le siga dando sus pequeñas ayudas financieras, él va a llegar a pagar sueldos del mes siguiente. No tiene claro nada más. Y como de eso depende lo poco que le queda de operatividad al gobierno, no ha tenido empacho, por ejemplo, en el mes de octubre del año 2019 en reprimir de una manera brutal a quienes se opusieron al acuerdo con el Fondo Monetario, que implicaba incremento del precio de los combustibles, el incremento de los pasajes, sin que nos diga en qué va a gastar ese dinero. Doctor Aguilar, Luisa Delgadillo le saluda. Una pregunta muy puntual. Buenos días. ¿Quién es el candidato oficial del gobierno para las elecciones del 2021 y qué posibilidades tiene desde su punto de vista? Mire, yo creo que el gobierno no tendrá candidato oficial. O sea, mire, y le voy a decir por qué, además en términos prácticos. La política se hace con trabajo territorial, con una estructura de partido a nivel nacional territorial, cuando se hace política en serio y se quiere ganar, ¿no? Y todas las bases de Alianza País, a ver, no hay que ser un genio para saber que son bases del correísmo y de la Revolución Ciudadana. Todas las estructuras cantonales, provinciales y parroquiales son de la Revolución Ciudadana. Y si el gobierno quiere apuntalarse exclusivamente en las estructuras administrativas locales, ¿sí?, no va a ser suficiente porque su base de votantes sencillamente se fue. En esas condiciones va a ser muy difícil que el gobierno encuentre una persona que quiera ser candidato del gobierno. O sea, déjenme ponerle un ejemplo histórico. En el Ecuador, en el siglo XX, el gobierno que terminaba a veces ponía candidato. Cuando termina el gobierno de todos Osvaldo Hurtado, se recordará usted, asumió la candidatura presidencial de la democracia cristiana Julio César Ruiz. Cuando termina el gobierno de Borja, me parece que el siguiente candidato a la izquierda democrática fue Raúl Vaca. Tuvieron unas votaciones fatales y teniendo estructura de gobierno y de partido y sin haber traicionado a sus respectivos electores. Ahora, venga usted al siglo XXI, tiene usted un presidente que traicionó a sus electores, perdió toda la base electoral y la estructura territorial, y es un presidente con el 4% de credibilidad. Entonces, bueno, salvo que quiera alguien sacar su foto en la papeleta presidencial, dudo mucho que tenga siquiera perspectivas de posicionarse un candidato de gobierno. Sería más lógico que el gobierno un poco le digan, ve, ¿sabes qué? No queremos que tú salgas en la foto, apóyanos si quieres, pero
no salgas de la foto y que el gobierno se sume a una candidatura de las que pueden estar en el tablero y que no se sientan como una candidatura heredera del gobierno de Moreno. Gracias al doctor Ramiro Aguilar, es la opinión del ex asambleísta que nos ha acompañado en esta mañana, 9 de la mañana con 26 minutos. Que tenga usted un buen día, doctor.